America first. A finales de la década de 1990, estalló el gran escándalo de casos de abusos sexuales a niños perpetrados por algunos miembros del clero católico, siendo Irlanda, Estados Unidos y Australia los principales países en donde estos delitos fueron más numerosos, llegando a salpicar directamente a cardenales de la Curia Romana, es decir, al conjunto de órganos que conforman la dirección de la Santa Sede y, por extensión, de la Iglesia Católica. A finales del papado de San Juan Pablo II empezaron las investigaciones internas dentro de la Iglesia, que marcaron mucho el papado de Benedicto XVI y que, en el actual papado de Francisco, se ha convertido en un juego de políticas internas y rivalidades dentro de la Curia Romana. Sin embargo, estos crímenes no son un fenómeno sombrío actual, sino que es una lacra que ha ido acompañando a la corrupción eclesial a lo largo de la historia. En la Edad Media y en el Renacimiento fueron frecuentes los escándalos sexuales del clero, llegando a su máximo esplendor de vergüenza con el Papa Juan XII, en un periodo conocido como la pornocracia. Este nefasto papa otorgó más de un obispado a quien le hiciera mejor sexo anal, además de ser conocido por la violación de monjas, niños y mujeres en una larga lista de vicios que logró tener aprovechando su cargo como vicario de Cristo. El desenfreno sexual de Juan XII fue el motivo de su muerte, pues lo mató a golpes el marido de la última mujer con la que se acostó. Después de este nefasto hombre, poco a poco, la Iglesia trató de poner fin a la corrupción sexual reinante tanto en el Alto como en el Bajo Estamento clerical. El proceso para volver a imponer el respeto al celibato fue muy lento y duró siglos. Prácticamente toda la Iglesia quedó infestada de escándalos sexuales que, poco a poco, con el endurecimiento reglamentario de las nuevas órdenes religiosas que nacían, los escarfeos y los escándalos sexuales del clero fueron quedando aparcados a meros hechos ocasionales, produciéndose en el Renacimiento la situación de que el Bajo Estamento respetaba con rectitud el celibato, además de estar vigilado muy de cerca por la Inquisición, mientras que en la Curia Romana se produjo otra etapa de corrupción e intereses de poderes, siendo el Papa Alejandro VI, también conocido como Rodrigo Borgia, el que se convertiría en la figura más destacada de este periodo. Las distintas corrientes reformadoras, como la de Martín Lutero o la de Juan Calvino, surgieron como protesta de esta etapa de corrupción, que llegó a su fin con el Concilio de Trento. Los abusos a niños por parte del clero quedaron en segundo plano y muy silenciados, aunque la Inquisición, entre sus competencias, perseguía estos delitos que pasaron muy desapercibidos a lo largo de la historia. Cuando la Iglesia fue perdiendo su influencia en Europa y la Inquisición fue ilegalizándose en distintos países, el castigo a la pederastia y la pedofilia por parte de miembros del clero entró en el Código del Derecho Canónico en 1741, mediante la Constitución Apostólica Sacramentum Penitentiae, que en la actualidad está recogido en el Canon 1395 del Derecho Canónico.
Sin embargo, el silenciamiento de estos crímenes siguió perdurando. Era importante para la Iglesia que no se supiera la existencia de estos escándalos, que podrían acrecentar aún más la pérdida de la influencia eclesial en un mundo en el que el liberalismo se extendía y le arrebataba poder. Tendríamos que esperar hasta la década de 1950, cuando se produjeron las primeras denuncias públicas contra sacerdotes que cometieron abusos sexuales a niños irlandeses y estadounidenses. Sin embargo, el auge de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que condujeron a la Guerra Fría, captó la atención de la gente y la Iglesia logró tapar disimuladamente estos escándalos, evitando que tuviera una gran repercusión mundial. En los años 50, la Iglesia se veía en plena lucha interna entre el sector tradicionalista y el sector modernista de la Curia romana. Después de que la Iglesia perdiera los estados pontificios durante la unificación italiana en 1870, la Iglesia perdió toda la influencia política con la que había contado durante varios siglos, y necesitó adaptarse a los nuevos tiempos. Con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, la Iglesia se modernizó completamente y se adaptó a la nueva actualidad política. Sin embargo, fue un cambio muy brusco en materia de doctrina social, y produjo el aumento de las pugnas internas. El sector modernista de la Iglesia quería hacer más cambios que podrían afectar a los pilares doctrinales de la religión católica, mientras que el sector tradicionalista adaptaba a la Iglesia a los cambios rápidos de los tiempos modernos, aunque con bastante lentitud. Cuando el Papa San Pío X dio permiso, por primera vez, de que se cambiara la liturgia que transformaría a la misa en latín en la misa actual en lengua vernácula, las rivalidades de ambos sectores eclesiales fueron rodando y aumentando de tamaño, conduciendo a la Iglesia al Concilio Vaticano II, convocado en 1959. La alta jerarquía vaticana tenía su atención en estas disputas internas y no prestaron ninguna atención a las denuncias de pederastia y pedofilia que en los años 50 señalaron a la Iglesia. Entre 1962 y 1965 se produjo el Concilio Vaticano II, que modernizó la liturgia y la manera de aplicar la doctrina social y religiosa de la Iglesia Católica. Aunque el documento final fue recibido con mucho entusiasmo, su mala aplicación y la ambigüedad de sus textos trajeron también mucha desilusión y mucho caos en el clero, trayendo una etapa de grandes escándalos doctrinales con los que la Iglesia perdió muchísima influencia en el mundo. Las denuncias de abusos a menores fueron aumentando y, a la vez, fueron silenciadas, hasta que, en la década de 1970, estalló la gran polémica y se hicieron públicas las denuncias. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. El comienzo del papado de San Juan Pablo II fue muy complicado. Tenía que lidiar con las peleas internas dentro de la Curia romana, parar por completo el avance de la teología de la liberación, combatir los pequeños cismas de sectores ultraprogresistas y de tradicionalistas que adoptaron el sedevacantismo, además de poner fin a miles de abusos litúrgicos y de escándalos morales que hacía el clero en todos sus estamentos. Una de las primeras acciones de San Juan Pablo II fue pedir perdón por la polémica recientemente estallada y por el encubrimiento de los casos de pederastia y pedofilia que se extendían cada vez más en Estados Unidos, además de prometer que haría frente a esta terrible lacra de la Iglesia. Sin embargo, optó por hacer frente primero a las luchas internas de la Iglesia. Era necesario poner fin a esta situación para poder llevar a cabo una comisión que investigara y castigara a los clérigos que abusaron de los niños. San Juan Pablo II solo se limitó a recoger las denuncias de los abusos para una posterior investigación, convirtiendo esta crisis en algo secundario que se intentó hacer que pasara desapercibido.
era mucho más urgente solucionar el caos reinante en la Iglesia. A finales de 1990, la crisis eclesial continuaba en menor medida que en los años 60 y 70, pero el silenciamiento de los casos de pederastia le estalló al Papa, quitándole mucha reputación mundial. A San Juan Pablo II no le quedó más remedio que pedir perdón y sentar las bases para una comisión de investigación. En este proceso fue cuando se cimentó la actual crisis que azota a la élite vaticana. Tras la muerte de San Juan Pablo II, la lucha contra la pederastia eclesial involucró a obispos tradicionalistas y modernistas, convirtiéndose en un arma para las peleas políticas y doctrinales entre los obispos. Fue un periodo muy difícil, que estuvo a punto de terminar en un cisma modernista de la Iglesia Católica en Alemania y Austria durante el papado de Benedicto XVI. Cuando el Papa Francisco fue elegido cabeza de la Iglesia Católica, Francisco intentó alcanzar el equilibrio repartiendo los puestos más importantes a los sectores eclesiales enfrentados, pero no sirvió de nada. Al principio, el Papa Francisco tuvo que lidiar con el cardenal alemán Walter Kasper, máximo exponente de la corriente modernista. El Papa realizó varias concesiones que no gustaron nada a los tradicionalistas. La Comisión de Investigación de los Crímenes de Pederastia azotaron terriblemente al sector tradicionalista, forzando al Papa Francisco a retirarlos de sus cargos, destacándose al tradicionalista George Pell, que ostentó el tercer puesto más importante de la Iglesia al ser el jefe de finanzas. Pell fue juzgado en enero de 2018 por un tribunal de Melbourne, y, aunque la jueza no encontró pruebas concluyentes que lo acusaran, el juicio quedó prorrogado, sin sentencia, a la espera de encontrar pruebas que demuestren su culpabilidad o su inocencia. Los obispos modernistas fueron ganando terreno, al ocupar los puestos vacantes. Los tradicionalistas habían perdido mucha influencia en la curia romana, no solo por los escándalos sexuales, sino por jugadas políticas como la del obispo tradicionalista Raymond Leo Burke, que en 2014 intentó suplantar la autoridad del Papa en Malta, fingiendo que el Papa le había dado la autoridad para expulsar al prior de la Soberana Orden de Malta y sustituirlo por un tradicionalista. Solo el Papa puede tomar esa decisión. La Soberana Orden de Malta tiene una dirección que está fuera de la autoridad del obispo de Malta. El 17 de agosto de 2018 se hizo pública una lista de 300 sacerdotes estadounidenses que habían abusado de 1000 niños entre la década de los 70 y la actualidad. Fue una lista elaborada por la Comisión de Investigación del Vaticano, que la administración estadounidense hizo pública. Los obispos tradicionalistas vieron en ese momento la posibilidad de volver a ganar terreno dentro de la curia romana, además de la posibilidad de expulsar al Papa Francisco de su cargo. El 22 de agosto de 2018, el exnuncio estadounidense Carlo María Viganò entregó una carta a un periodista del Vaticano en la que acusaba al sumo pontífice de haber encubierto casos de pederastia eclesial. Viganò, en su carta de 11 páginas, mencionó el caso del obispo emérito de Washington, Theodore McCarrick, a quien Benedicto XVI retiró de su cargo en 2009, pero fue perdonado por el Papa Francisco en 2013 nada más convertirse en cabeza de la Iglesia. Los motivos se desconocen. McCarrick tiene una larga lista de acusaciones de abusos a niños y a seminaristas, razón por la que causó una gran polémica que a McCarrick el Papa le levantara las sanciones impuestas por su antecesor. Los obispos tradicionalistas pronto presionaron al Papa al dar su apoyo a la carta de Viganò y a acusar a Francisco de encubridor. Sin embargo, los delitos de McCarrick se empezaron a destapar en 1994, cuando McCarrick dejó de ser obispo de Metuchen y su sucesor recibió varias cartas de seminaristas y de niños que fueron víctimas de sus abusos. Por aquel entonces, el Papa era San Juan Pablo II, y las denuncias del obispo de Metuchen no llegaron a ninguna parte. En el 2000, cuando el Papa San Juan Pablo II puso en marcha la creación de la Comisión de Investigación de los Crímenes de Pederastia, una carta de un sacerdote de Nueva York, Boniface Ramsey, denunció más casos delictivos de McCarrick,
Pero el arzobispo Leonardo Sandri, que por aquel entonces era el número 3 de la curia romana y es reconocido por su animadversión con el Papa Francisco, escondió la carta y respondió a Ramsey acusando a las víctimas de mentirosas o de tener una desviación sexual. Pero, 6 años después, Sandri supo de más casos que incriminaban a McCarrick y se puso en contacto con Ramsey. Esta última carta salió a la luz el 8 de septiembre de 2018. El propio Sandri la usó como prueba contra el Papa Francisco. Sin embargo, al poco tiempo se destapó que en los años 2000 Sandri silenció las denuncias contra McCarrick que recibió y que la curia romana desconocía totalmente la existencia de los documentos que Sandri escondió. Cuanto más avanza la situación, en el peor lugar están quedando los obispos tradicionalistas, que pese a defender los principios doctrinales en los que se fundó la Iglesia Católica, están atentando gravemente contra la institución eclesial al pretender expulsar al Papa con pruebas falsas y con textos ocultados, manifestándose que se trata más de una lucha de poder que de poner fin a esta lacra delictiva que ensombrece a la Iglesia. La situación empieza a torcerse en contra de los tradicionalistas, cuando, el 10 de septiembre, un obispo auxiliar de Saint Paul, Minneapolis, Andrew Cozzens, publicó una carta que escribió junto con otro obispo auxiliar al, por entonces, nuncio de Estados Unidos, Carlo María Viganò, informándole de los abusos del arzobispo de su diócesis en 2014. La respuesta de Viganò fue prohibir cualquier acción contra el obispo tradicionalista John Nienstedt, y le dio varias órdenes e instrucciones para encubrirlo. Este documento quita toda la credibilidad a la polémica carta de Viganò y da un giro de 180 grados al escándalo que ha sacudido a la curia romana, volviéndose en contra de los tradicionalistas que, pese a ser precisamente el sector que defiende que no se cambien los dogmas ni los principios morales que sustentan a la fe católica, es el sector con más imputados por silenciar o cometer abusos sexuales. Dire la sua e poi tacere. Perché la verità è mite, la verità è silenziosa, la verità non è rumorosa. Non è facile quello che ha fatto Gesù. Ma c'è la dignità del cristiano che è ancorata nella forza di Dio. Con le persone che non hanno buona volontà, con le persone che cercano soltanto lo scandalo, che cercano soltanto la divisione, che cercano soltanto la distruzione, anche nelle famiglie. Silenzio e preghiera.